Jacques Derrida desarrolló un método revolucionario llamado desconstrucción. No era destrucción ni crítica simple. Era mostrar cómo los textos filosóficos contienen contradicciones internas que socavan sus propias pretensiones de verdad. Cada vez que un filósofo intenta establecer un fundamento último, ese fundamento depende de algo que el sistema excluye o margina. Su concepto más difícil pero fundamental era la diferencia. No es simplemente diferencia, es el movimiento por el cual el significado se produce mediante diferencias y aplazamientos constantes. Ninguna palabra tiene significado en sí misma, solo en relación con otras palabras. Y este significado nunca está completamente presente, siempre es diferido hacia otras palabras. El pensador francés había descubierto que la tradición filosófica privilegia sistemáticamente la presencia sobre la ausencia, la voz sobre la escritura, lo literal sobre lo metafórico. Esta jerarquía era lo que llamaba logocentrismo. Durante 2500 años, la filosofía occidental había buscado fundamentos absolutos, verdades últimas, significados estables. Derrida pasó su vida entera demostrando que esta búsqueda estaba basada en una ilusión fundamental. Un profesor explica un texto clásico de filosofía afirmando que su mensaje es claro y transparente, que el autor quiso decir exactamente lo que escribió sin ambigüedades. Pero Jacques Derrida, que revolucionó el pensamiento contemporáneo, te invitaría a desconfiar de esta supuesta transparencia. No porque el profesor mienta deliberadamente, sino porque todo texto contiene tensiones internas, contradicciones ocultas, jerarquías implícitas que el autor mismo no controlaba completamente. La desconstrucción es el método que Derrida desarrolló para revelar estas fisuras, mostrando que ningún texto dice simplemente lo que parece decir en una primera lectura superficial. La desconstrucción no es la destrucción del texto, como frecuentemente se malinterpreta. No intentas demoler la obra ni probar que carece de valor. Al contrario, practicas una lectura tan cuidadosa y respetuosa que detectas los puntos donde el texto se complica a sí mismo, donde sus propias premisas entran en tensión con sus conclusiones, donde los argumentos principales dependen de supuestos que el texto simultáneamente niega. Entonces, desconstruir es mostrar cómo un texto se desconstruye solo cuando lo lees con suficiente atención a sus detalles, sus márgenes, sus momentos aparentemente insignificantes que resultan ser cruciales. Derrida se concentra especialmente en las oposiciones binarias que estructuran el pensamiento occidental desde sus inicios griegos. Estas parejas de conceptos opuestos como presencia y ausencia, habla y escritura, naturaleza y cultura, alma y cuerpo, masculino y femenino, razón y emoción. No son simplemente diferencias neutrales, sino jerarquías donde un término se privilegia sistemáticamente sobre el otro. El primer término de cada par se considera superior, original, verdadero, mientras el segundo es tratado como inferior, derivado, deficiente. Entonces, toda la arquitectura conceptual de Occidente descansa sobre estas jerarquías que parecen naturales, pero son construcciones históricas. Al analizar estas oposiciones, Derrida revela que el término supuestamente inferior es la condición de posibilidad del término superior. No puedes tener el concepto de presencia sin el concepto de ausencia, porque defines la presencia precisamente como lo que no es ausente. Entonces, la ausencia que parece secundaria es en realidad necesaria para que la presencia tenga sentido. Del mismo modo, el habla que parece primaria depende de estructuras de repetición y diferencia que tradicionalmente se atribuían solo a la escritura. Estas dependencias ocultas muestran que las jerarquías no son tan sólidas como parecen. Desconstruir requiere leer con una atención obsesiva los detalles que normalmente ignorarías. Las notas al pie donde el autor menciona casos problemáticos que no encajan en su teoría. Los ejemplos secundarios que contradicen el argumento principal.
Los momentos donde el lenguaje del texto traiciona sus intenciones conscientes. Derrida es famoso por dedicar páginas enteras a analizar una sola palabra o metáfora aparentemente trivial, mostrando cómo contiene complejidades que desestabilizan todo el sistema del texto. Entonces la desconstrucción practica una lectura microscópica que revela consecuencias macroscópicas. Los márgenes del texto, aquello que el autor relegó a lo secundario o lo irrelevante, frecuentemente contienen las claves para entender las tensiones centrales. Cuando un filósofo menciona brevemente una excepción o un caso difícil antes de continuar con su argumento principal, esa mención fugaz puede revelar que toda la teoría depende de excluir sistemáticamente lo que no puede explicar. Entonces Derrida invierte la jerarquía prestando más atención a lo marginal que a lo central, porque en los márgenes el texto muestra sus límites. Practicas la desconstrucción cada vez que notas contradicciones en discursos aparentemente coherentes. Cuando un político proclama valores universales, pero excluye sistemáticamente a ciertos grupos, cuando una teoría científica depende de metáforas que contradice explícitamente, cuando una institución predica la igualdad mientras reproduce jerarquías, estás detectando las tensiones que la desconstrucción sistematiza como método. Entonces, aunque Derrida escribía sobre textos filosóficos clásicos, su método se aplica a cualquier discurso que pretenda coherencia y transparencia absolutas. La desconstrucción no ofrece una nueva verdad que reemplace las verdades que cuestiona. No sustituye un fundamento por otro fundamento alternativo. Muestra que la búsqueda misma de fundamentos últimos está plagada de aporías, de callejones sin salida conceptuales que ningún sistema puede resolver completamente. Esta falta de una conclusión positiva frustra a quienes esperan que la filosofía proporcione certezas, pero para Derrida mantener abiertas las preguntas es más honesto intelectualmente que ofrecer respuestas falsamente definitivas que ocultan su propia fragilidad. ¿Por qué la filosofía occidental ha buscado obsesivamente un fundamento último, un punto de partida absolutamente cierto desde el cual derivar todo el conocimiento? Derrida identifica esta búsqueda como logocentrismo, la creencia en un logos, una razón o palabra que garantiza la verdad, proporcionando una presencia plena del significado sin mediación ni ambigüedad. Desde Platón, que postulaba las ideas eternas como fundamento inmutable de la realidad cambiante, pasando por Descartes, que encontró la certeza absoluta en el cogito, hasta Husserl, que buscaba la intuición de esencias mediante la reducción fenomenológica. Toda la tradición filosófica occidental ha intentado anclar el pensamiento en algo presente de manera inmediata que no requiera interpretación porque se da con una evidencia perfecta. El logocentrismo es la estructura profunda que organiza el pensamiento occidental desde sus orígenes griegos. Esta estructura supone que debe haber un sentido último, un significado fundamental que garantiza que el lenguaje no flota libremente, sino que está anclado en algo sólido. Para Platón, ese anclaje eran las formas eternas. Para Aristóteles, la sustancia que persiste bajo los cambios. Para los medievales, la mente divina que conoce todas las esencias. Para los modernos, la conciencia transparente del sujeto pensante. Pero en todos los casos hay una búsqueda de un punto arquimédico que no necesita justificación porque se justifica a sí mismo mediante su mera presencia. Derrida muestra que esta búsqueda de un fundamento fijo intenta ocultar la inestabilidad constitutiva del lenguaje, donde los significados nunca están plenamente presentes, sino que siempre remiten a otros significados en una cadena potencialmente infinita. Cuando defines una palabra, usas otras palabras que a su vez requieren definición. Nunca llegas a un significado puro que se presente sin mediación lingüística. Entonces el sueño de un fundamento transparente es una fantasía que niega cómo funciona realmente el lenguaje, donde todo es mediación, diferencia, remisión a lo ausente.
La metafísica de la presencia es el término que Derrida usa para nombrar esta preferencia sistemática por lo inmediato sobre lo mediado, lo presente sobre lo ausente, lo actual sobre lo virtual, la voz viva sobre la escritura muerta, el original sobre la copia, el espíritu sobre la letra. En cada una de estas oposiciones el primer término se privilegia porque parece ofrecer una presencia plena, mientras el segundo introduce distancia, diferimiento, posibilidad de error. Entonces toda la metafísica occidental desde Platón hasta el siglo XX ha sido una metafísica de la presencia que intenta garantizar un acceso inmediato al ser, a la verdad, al sentido, sin aceptar que toda comprensión involucra necesariamente mediación. Esta metafísica margina sistemáticamente todo lo que implica mediación, ausencia o aplazamiento, tratándolo como derivado o deficiente. La escritura se considera una copia degenerada del habla porque el escritor está ausente cuando lee sus palabras. La memoria se considera inferior a la percepción presente porque recuerda lo que ya no está. La representación se considera inferior a la cosa representada porque introduce distancia. Entonces hay una jerarquía sistemática que valora lo inmediato y desvaloriza lo mediado. Pero Derrida argumenta que esta jerarquía es insostenible, porque incluso lo supuestamente inmediato depende de estructuras de mediación. Experimentas las consecuencias del logocentrismo cada vez que te frustras, porque las palabras no capturan exactamente lo que querías decir. Esta frustración asume que hay un significado puro en tu mente anterior al lenguaje, que el lenguaje debería expresar transparentemente. Pero Derrida argumenta que no hay tal significado prelingüístico. Piensas en lenguaje desde el inicio, entonces la idea de un pensamiento puro que el lenguaje traiciona es una ilusión logocéntrica. Del mismo modo, cuando sientes que la comunicación escrita es inferior a la conversación cara a cara porque pierde matices, estás reproduciendo la jerarquía de la presencia sobre la ausencia. La crítica derridiana al logocentrismo no propone simplemente invertir las jerarquías, valorando la ausencia sobre la presencia o la escritura sobre el habla. Esta inversión mantendría la estructura binaria, solo cambiando qué término se privilegia. La desconstrucción muestra que ambos términos de cada oposición se necesitan mutuamente, que ninguno es plenamente primario o derivado, que la distinción misma es menos estable de lo que parece. Entonces, después de Derrida, no puedes simplemente buscar fundamentos últimos sin reconocer que esta búsqueda involucra decisiones y exclusiones que ningún fundamento puede justificar completamente. Conversas con alguien cara a cara y sientes que esta comunicación es más auténtica que intercambiar mensajes de texto. Parece que cuando hablas, tu pensamiento se expresa directamente sin las distorsiones que la escritura introduce. La voz parecería transparente, portando el significado inmediatamente, mientras que la escritura es una transcripción secundaria que inevitablemente pierde algo de la riqueza del habla viva. Esta intuición común no es accidental, sino el resultado de una tradición filosófica de 25 siglos que Derrida llama fonocentrismo, el privilegio sistemático de la voz sobre la escritura, basado en la idea de que el habla proporciona la presencia inmediata del sujeto hablante, mientras la escritura introduce ausencia y diferimiento. La tradición occidental desde Platón ha valorado la voz como la presencia viva del pensamiento, relegando la escritura a una copia secundaria y potencialmente peligrosa. Platón en el Fedro critica la escritura porque el texto escrito continúa circulando después de la muerte del autor, sin que nadie pueda preguntarle qué quiso decir. El texto puede ser malinterpretado sin que el autor pueda corregir el error. Entonces la escritura es un fármaco ambiguo, simultáneamente remedio que preserva el conocimiento y veneno que lo corrompe al alejarlo de su fuente viva. Esta desconfianza platónica hacia la escritura establece un patrón que se repetirá durante milenios, donde el habla se asocia con la vida,
la presencia, la verdad, mientras la escritura se asocia con la muerte, la ausencia, el error. Derrida cuestiona radicalmente esta jerarquía, mostrando que la voz también depende de diferencias y repeticiones estructurales semejantes a las que supuestamente caracterizan solo la escritura. Cuando hablas no produces sonidos únicos, sino que repites fonemas establecidos por tu lengua. Estas repeticiones estructurales son análogas a las letras escritas que se repiten en diferentes contextos. Entonces, la diferencia entre habla y escritura no es tan absoluta como la tradición sugiere. Ambas dependen de sistemas de diferencias donde los elementos adquieren significado por su contraste con otros elementos, no por alguna presencia plena inherente. La supuesta inmediatez del habla es una ilusión porque entre tu intención de significar algo y los sonidos que produces hay una mediación compleja. Debes seleccionar palabras del vocabulario disponible, organizarlas según las reglas gramaticales, articularlas mediante el aparato fonatorio. Tu interlocutor debe decodificar estos sonidos identificando fonemas, reconociendo palabras, interpretando la sintaxis. Entonces, incluso en la comunicación oral cara a cara, hay múltiples momentos de mediación. No hay una transmisión directa de pensamiento a pensamiento. La presencia supuesta de la voz es una construcción que oculta estas mediaciones inevitables. Derrida critica a Ferdinand de Saussure, fundador de la lingüística moderna, por reproducir el privilegio fonológico a pesar de su innovación teórica. Saussure define correctamente el signo lingüístico como una relación arbitraria entre significante y significado donde no hay una conexión natural entre el sonido de una palabra y lo que significa. Pero luego privilegia el significante fónico, tratando la escritura como una simple representación externa de los sonidos del habla. Entonces, incluso la lingüística estructuralista, que debería haber superado el fonocentrismo, lo perpetúa subordinando la escritura al habla como si la escritura no tuviera una lógica propia, sino que simplemente transcribiera sonidos. Esta subordinación de la escritura tiene consecuencias políticas y culturales que van más allá de los debates académicos sobre lingüística. Las culturas con una tradición escrita sofisticada se consideran superiores a las culturas orales. Las personas alfabetizadas se consideran más racionales que las analfabetas. La historia escrita se considera más confiable que la tradición oral. Entonces el fonocentrismo refuerza jerarquías coloniales donde las culturas europeas con larga tradición de textos filosóficos se ven como más avanzadas que las culturas que transmiten el conocimiento oralmente. Derrida, al cuestionar el privilegio de la voz, está simultáneamente cuestionando estas jerarquías culturales. Vives el fonocentrismo cada vez que desconfías de la comunicación escrita, prefiriendo hablar personalmente para asegurar que te entiendan correctamente. Cuando dices que algo importante no debe escribirse, sino decirse cara a cara. Cuando sientes que los mensajes de texto pierden el tono emocional que tu voz transmitiría. Estas intuiciones reproducen la metafísica de la presencia que Derrida critica. No son errores individuales, sino efectos de una estructura conceptual profunda que organiza cómo piensas sobre el lenguaje y la comunicación desde antes de que reflexiones conscientemente sobre ello. Derrida publica en 1967 De la gramatología, un libro que propone algo radical: ampliar el concepto de escritura mucho más allá de las letras alfabéticas que trazas sobre el papel o escribes en una pantalla. Para él, la escritura no es simplemente un sistema secundario que representa los sonidos del habla, sino la condición de posibilidad de todo sistema de signos, incluyendo el habla misma. Esta ampliación conceptual transforma completamente cómo entiendes el lenguaje, porque sugiere que la estructura diferencial que tradicionalmente se atribuía solo a la escritura opera en todos los niveles de la significación.
desde los fonemas del habla hasta los gestos corporales, desde las notaciones matemáticas hasta las pinturas rupestres prehistóricas. La escritura generalizada o arquiescritura es el concepto técnico que Derrida desarrolla para nombrar esta estructura universal de diferencias y trazos. No se refiere a la escritura alfabética específica, sino a cualquier sistema donde elementos discretos adquieren significado por su diferencia con otros elementos y por dejar huellas que pueden ser repetidas en ausencia de quien las produjo. Entonces, cuando hablas, estás usando una forma de escritura en este sentido ampliado, porque los fonemas que articulas son elementos diferenciados que se repiten según patrones estructurales. Del mismo modo, un código genético es escritura, porque consiste en secuencias de elementos que se copian y transmiten. Una partitura musical es escritura, un mapa es escritura. Cualquier sistema de marcas que funcione mediante diferencias es escritura en el sentido derridiano. La gramatología sería la ciencia o disciplina que estudia esta escritura generalizada sin subordinarla a la voz como la lingüística tradicional había hecho. Derrida propone que en lugar de estudiar el lenguaje comenzando por el habla y tratando la escritura como una transcripción secundaria, deberías invertir el orden, reconociendo que la escritura en el sentido amplio es más fundamental. Entonces, la gramatología no es simplemente un estudio de los sistemas de escritura alfabética, sino una reconceptualización completa de cómo funciona la significación que coloca la escritura generalizada como el fenómeno primario que debes entender antes de poder comprender casos particulares como el habla o la escritura alfabética. Este movimiento conceptual disuelve la jerarquía tradicional entre habla y escritura, mostrando que ambas son instancias de la misma estructura fundamental. No hay una prioridad ontológica del habla sobre la escritura porque ambas dependen de la misma lógica de diferencias, repeticiones y huellas que Derrida llama arquiescritura. Entonces, cuando Platón critica la escritura a favor del habla viva, está en realidad privilegiando una forma de escritura sobre otra sin reconocer que el habla también es escritura en el sentido estructural. Esta equiparación no elimina las diferencias empíricas entre hablar y escribir, pero muestra que no son diferencias de naturaleza absoluta, sino diferencias de grado dentro de un mismo dominio. La escritura en sentido restringido, las letras que trazas, no es una copia empobrecida del habla, sino una manifestación particularmente visible de la estructura general que opera en todo lenguaje. Cuando escribes, haces explícito algo que también sucede cuando hablas, aunque de manera menos obvia. La dependencia de un sistema de diferencias, donde ningún elemento tiene significado aislado, sino solo en relación con otros elementos. La posibilidad de repetir los signos en ausencia del autor original. La necesidad de interpretación porque los signos no portan su significado de manera transparente. Todas estas características que Platón consideraba defectos de la escritura son en realidad características del lenguaje como tal. Experimentas las implicaciones de la escritura generalizada cuando reconoces que tu pensamiento no es un flujo puro anterior al lenguaje, sino que está estructurado desde siempre por sistemas de diferencias que aprendiste. No piensas primero en un medio transparente y luego traduces tus pensamientos a palabras. Piensas en palabras, en imágenes, en conceptos que ya son formas de escritura, porque dependen de repeticiones y diferencias estructurales. Entonces, la fantasía de un pensamiento puro prelingüístico que el lenguaje traiciona es exactamente eso. Una fantasía que la noción de escritura generalizada disuelve, mostrando que nunca hay un acceso inmediato al significado sin mediación de sistemas de trazos y diferencias. La gramatología como proyecto no se limita a estudiar textos escritos, sino que investiga cualquier sistema de inscripción, incluyendo la memoria, la percepción, la cultura como totalidad.
Cuando recuerdas algo, estás leyendo trazos que quedaron inscritos en tu psique. Cuando percibes, organizas las sensaciones según esquemas que son formas de escritura, porque estructuran la experiencia mediante diferencias categóricas. Entonces toda la cultura humana puede entenderse como un sistema de escrituras múltiples que se superponen y se remiten mutuamente sin que ninguna sea el fundamento último que ancla todas las demás. Un término peculiar aparece en los textos de Derrida, escrito con una anomalía deliberada. Différance en francés, donde la A reemplaza la E de différence. Esta modificación ortográfica, casi imperceptible cuando lees en silencio, pero invisible cuando escuchas la palabra pronunciada, porque en francés ambas versiones suenan idénticas. Es típica del estilo derridiano, que usa juegos de escritura para demostrar sus puntos teóricos. La diferencia con A no es un concepto ordinario, sino lo que Derrida llama ni palabra ni concepto. Es el nombre para el movimiento fundamental que hace posible toda significación, sin ser él mismo, algo presente que puedas capturar conceptualmente. La diferencia nombra un doble movimiento simultáneo que opera en todo lenguaje. Primero está la diferencia espacial, donde los elementos de un sistema adquieren significado por diferenciarse de otros elementos presentes en el mismo sistema. Esta es la dimensión sincrónica que Saussure ya había identificado, mostrando que el fonema P tiene significado en español porque se diferencia del fonema B, del fonema T, de todos los demás fonemas. Ningún signo tiene una identidad positiva, sino solo una identidad diferencial determinada por lo que no es. Entonces el primer movimiento de la diferencia es este espaciamiento, donde el sentido surge de diferencias entre elementos coexistentes. Pero hay también un segundo movimiento temporal que Saussure no había tematizado suficientemente. El diferimiento o aplazamiento, donde el significado nunca está completamente presente en un momento dado, sino que siempre se pospone, remitiéndote a otros signos en una cadena que no tiene cierre definitivo. Cuando intentas definir una palabra, usas otras palabras que a su vez requieren definición en un proceso potencialmente infinito. Nunca llegas a un significado puro que se dé con una presencia plena, sino que el sentido se difiere constantemente de signo en signo. Entonces la dimensión diacrónica del lenguaje no es simplemente el cambio histórico, sino la estructura fundamental de aplazamiento, donde el significado siempre está por venir, sin nunca estar completamente presente. Estos dos movimientos, diferir espacialmente y diferir temporalmente, operan simultáneamente en toda significación, constituyendo lo que Derrida llama diferencia con A. Este neologismo juega con los dos sentidos del verbo francés diferer, que significa tanto diferenciarse de algo como posponer algo. Entonces la diferencia es el movimiento doble mediante el cual los signos se diferencian entre sí espacialmente, mientras difieren su significado hacia otros signos temporalmente. Ningún significado está plenamente presente, porque cada signo remite a otros signos en una red sin punto de anclaje final que detenga el juego de remisiones. La diferencia no es el origen ni el fundamento de la significación, porque eso la convertiría en algo presente que contradice su propia lógica. No puedes decir que la diferencia es la causa del lenguaje o el fundamento último, porque ella misma no es algo que esté presente, sino el movimiento que hace posible que haya presencia sin ser ella misma presente. Entonces Derrida es cuidadoso de no hipostasiar la diferencia, convirtiéndola en un nuevo principio metafísico que reemplace los principios que ha criticado. La diferencia no es un ente, ni una esencia, ni un proceso sustancial, sino lo que él llama con precaución el movimiento de la significación. Vives la diferencia cada vez que intentas explicar qué significa una palabra, y te encuentras usando otras palabras que también necesitan explicación en una cadena sin fin. Cuando defines amor como un afecto profundo por alguien, luego debes definir afecto.
luego profundo, luego alguien. Cada definición abre nuevas palabras que requieren definición. Esta experiencia común que puede frustrarte cuando buscas claridad absoluta es la manifestación de la estructura diferencial del lenguaje, donde el sentido siempre se escapa hacia adelante sin que puedas capturarlo definitivamente. Entonces, la búsqueda filosófica tradicional de definiciones últimas que cierren el significado es una búsqueda destinada al fracaso, porque niega cómo funciona realmente el lenguaje. La diferencia tampoco es un concepto que puedas incorporar simplemente a tu vocabulario filosófico, porque su función es precisamente mostrar los límites de la conceptualización. Los conceptos filosóficos tradicionales intentan capturar esencias presentes que se dan con evidencia, pero la diferencia señala hacia lo que hace posible los conceptos sin ser ella misma conceptualizable. Entonces, cuando Derrida dice que la diferencia no es ni palabra ni concepto, está advirtiendo que no debes tratarla como si fuera una entidad más en tu ontología, sino como una indicación hacia la estructura de espaciamiento y temporalización que permite que haya entidades. Tres conceptos técnicos operan conjuntamente en el arsenal desconstructor de Derrida, revelando la estructura paradójica de la significación. La huella, la iterabilidad y el suplemento funcionan como herramientas que desestabilizan las oposiciones tradicionales entre presencia y ausencia, original y copia, naturaleza y cultura. Cada uno de estos conceptos muestra cómo lo que parece secundario o derivado es en realidad la condición de posibilidad de lo que parece primario. Entonces no puedes mantener las jerarquías tradicionales una vez que reconoces estas estructuras que operan en todo sistema de signos. La huella es la marca de algo ausente que hace posible lo presente. Derrida argumenta que todo elemento presente en un sistema de signos lleva la huella de otros elementos ausentes, sin los cuales no tendría significado. Cuando escuchas la palabra perro, no solo percibes estos sonidos presentes, sino que implícitamente, estos sonidos remiten a todos los otros sonidos del idioma, que no están sonando, pero que son necesarios para que perro tenga el significado que tiene. El fonema P remite implícitamente a B, T, K, que están ausentes, pero cuya diferencia con P le da su identidad. Entonces, lo presente siempre está habitado por lo ausente que deja su huella estructural. Esta lógica de la huella disuelve la oposición simple entre presencia y ausencia, mostrando que la presencia siempre es el efecto de un sistema de ausencias. No hay una presencia pura que no dependa de lo que está ausente. Cuando lees esta oración, no solo procesas las palabras presentes en la página, sino que las entiendes por su relación con todas las palabras ausentes que podrían haber estado en su lugar, con las reglas gramaticales ausentes que estructuran la oración, con los contextos ausentes que determinan cómo interpretas el significado. Entonces, la presencia que parece inmediata y autosuficiente es, en realidad, el efecto de una red compleja de ausencias que la hacen posible. La iterabilidad desarrolla las consecuencias de que todo signo debe ser repetible para funcionar como signo. Puedes reconocer la palabra mesa porque la has encontrado antes en otros contextos. Entonces, la repetibilidad es la condición necesaria de la significación. Pero aquí surge una paradoja que Derrida explota. Si el signo debe ser repetible para funcionar, esto significa que cada instancia del signo es una copia sin que haya un original privilegiado. No hay la mesa primordial de la cual todas las otras instancias de la palabra serían copias imperfectas. Cada uso de la palabra es una iteración que funciona precisamente por ser repetición. Entonces, la iterabilidad muestra que la oposición entre original y copia se colapsa, porque todo signo es desde siempre una copia sin original. Pero la iterabilidad tiene una consecuencia adicional más radical. Si el signo debe poder repetirse en contextos diferentes para funcionar, esto significa que nunca puede ser idéntico consigo mismo.
porque cada contexto modifica su significado. Usas la palabra amor en contextos románticos, religiosos, filosóficos, cada vez con matices diferentes. Entonces el signo que debe poder repetirse para tener identidad paradójicamente pierde su identidad absoluta mediante esa repetición. Esta es la aporía de la iterabilidad, donde la condición de posibilidad del signo, su repetibilidad, es también la condición de imposibilidad de su identidad perfecta consigo mismo. El suplemento es quizás el concepto más subversivo porque revela que lo que parece meramente añadido desde fuera a algo completo, en realidad completa algo que nunca estuvo completo. Derrida analiza cómo Rousseau habla de la escritura como suplemento del habla, algo que se añade al habla para preservarla cuando el hablante está ausente. Pero si el habla necesita este suplemento para cumplir su función de comunicación a distancia, entonces el habla nunca fue completa en sí misma. Entonces el suplemento revela que lo natural siempre necesitó lo artificial, que lo original siempre dependió del añadido, que la plenitud supuesta era una deficiencia desde el inicio. Esta lógica del suplemento opera en múltiples oposiciones filosóficas tradicionales. La cultura se considera un suplemento que se añade a la naturaleza humana, pero si la cultura es necesaria para que los humanos sean humanos, entonces la naturaleza humana nunca fue completa sin la cultura. La técnica se considera un suplemento de las capacidades naturales. Pero si siempre has usado técnicas desde el uso del lenguaje, entonces la naturaleza humana es desde siempre técnica. Derrida muestra que en cada caso el término supuestamente secundario que se añade desde fuera revela una carencia en el término primario que supuestamente era autosuficiente. Las oposiciones binarias estructuran el pensamiento occidental desde sus inicios, creando pares de términos, donde uno siempre domina al otro, masculino sobre femenino, razón sobre emoción, cultura sobre naturaleza, mente sobre cuerpo. Estas parejas no son simples diferencias neutrales, sino jerarquías donde el primer término se considera superior, originario, puro, mientras el segundo aparece como inferior, derivado, contaminado. Derrida dedica gran parte de su trabajo a mostrar que estas jerarquías, que parecen naturales o evidentes, son construcciones históricas que se mantienen mediante exclusiones sistemáticas de lo que amenaza desestabilizarlas. Entonces toda la arquitectura conceptual de Occidente descansa sobre fundamentos más frágiles de lo que aparentan. Cada oposición binaria se sostiene mediante una operación doble. Primero establece que los dos términos son opuestos excluyentes, donde tener uno significa no tener el otro. Segundo, establece una jerarquía valorativa, donde uno es mejor que el otro. Pero Derrida muestra que esta estructura es inestable, porque el término considerado inferior frecuentemente es la condición de posibilidad del término superior. No puedes definir la presencia sin el concepto de ausencia. No puedes entender la naturaleza sin el contraste con la cultura. No puedes valorar el habla sin compararla con la escritura. Entonces el término subordinado, que parece meramente negativo o derivado, resulta ser necesario para que el término dominante tenga sentido. El fármaco es el ejemplo paradigmático que Derrida analiza extensamente en la farmacia de Platón, mostrando cómo ciertos términos desestabilizan las oposiciones binarias siendo simultáneamente dos cosas contradictorias. En griego antiguo, fármacon significa tanto remedio como veneno, dependiendo del contexto. Esta ambivalencia no es una simple polisemia donde una palabra tiene varios significados separados, sino una indecidibilidad estructural donde el término es las dos cosas a la vez, sin que puedas decidir definitivamente cuál es su significado verdadero. Entonces el fármaco funciona como remedio que cura, y veneno que mata sin que puedas separar completamente estas dos funciones. Platón usa el término fármaco para describir la escritura en el Fedro, pero la ambivalencia del término subvierte su argumento.
Platón quiere decir que la escritura es un veneno que debilita la memoria porque dependes del texto externo en lugar de memorizar internamente. Pero al usar el término fármaco admite implícitamente que la escritura también es un remedio que preserva el conocimiento cuando la memoria falla. Entonces el mismo texto platónico que critica la escritura contiene el término que muestra cómo la escritura es simultáneamente peligrosa y beneficiosa. Esta contradicción interna no es un error de Platón, sino el efecto de la estructura del lenguaje que no permite separaciones absolutas. La indecidibilidad nombra esta situación donde no puedes decidir entre dos interpretaciones opuestas, porque ambas están igualmente fundadas en el texto. No es una simple ambigüedad que una clarificación adicional resolvería, sino una estructura fundamental donde el texto apoya lecturas contradictorias simultáneamente. Derrida identifica múltiples términos indecidibles además del fármaco. El suplemento, que es tanto adición como reemplazo. El himen, que es tanto la membrana que separa como la membrana que une. La diferencia, que es tanto diferencia como diferimiento. Estos términos no encajan en las oposiciones binarias tradicionales porque ocupan el espacio entre los opuestos, mostrando que la frontera nunca es tan clara como parece. La desconstrucción de oposiciones binarias no propone simplemente invertir las jerarquías poniendo el término inferior en la posición superior. Cuando las feministas critican el patriarcado, no deberían simplemente proclamar que lo femenino es superior a lo masculino, porque eso mantendría la estructura binaria jerárquica solo invirtiendo qué término domina. La desconstrucción busca algo más radical. Mostrar que el término subordinado es la condición de posibilidad del dominante y que la frontera entre ellos es inestable. Entonces, después de desconstruir una oposición, no puedes mantener la jerarquía original, pero tampoco puedes simplemente invertirla. Debes reconocer una complejidad irreductible que las categorías binarias ocultan. Vives en medio de estas oposiciones binarias, aunque no las examines filosóficamente. Cuando discriminas entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, reproduciendo la vieja jerarquía platónica de mente sobre cuerpo. Cuando valoras la producción sobre la reproducción, privilegiando el trabajo asalariado sobre el trabajo doméstico. Cuando consideras la razón superior a la emoción en la toma de decisiones importantes, estás operando dentro de estructuras binarias jerárquicas que la desconstrucción cuestiona. Entonces el trabajo no es solo académico, sino que tiene implicaciones prácticas para cómo organizas la vida social y política. Las fronteras entre los términos opuestos nunca son estables porque cada término contiene trazos del otro. Lo masculino se define por no ser femenino, pero esa definición negativa significa que lo masculino está constituido por su relación con lo femenino que supuestamente excluye. Lo natural se define por contraste con lo cultural, pero esa definición presupone el concepto de cultura que supuestamente es posterior. Entonces, las oposiciones binarias son construcciones inestables que se mantienen mediante la vigilancia constante de las fronteras, pero que siempre amenazan con colapsar cuando examinas sus fundamentos. Una frase de Derrida ha sido malinterpretada más que cualquier otra de sus escritos, que frecuentemente se traduce como «no hay fuera del texto». Los críticos la atacan diciendo que Derrida niega la existencia de la realidad, reduciendo todo a juegos textuales donde nada importa excepto las palabras. Pero esta lectura maliciosa o ingenua ignora completamente lo que Derrida realmente argumenta. Él no niega que existan cosas más allá de los libros, sino que sostiene algo más sutil. No accedes a la realidad de manera directa y transparente, sino siempre mediante sistemas de signos que estructuran cómo percibes e interpretas. Entonces, no hay fuera del texto significa que no hay una fuera de los sistemas de significación, no que no hay una realidad material. La afirmación no niega la existencia del mundo material, sino que señala que tu acceso a ese mundo está siempre mediado por interpretaciones previas.
Cuando miras un árbol, no percibes datos sensoriales puros que luego interpretas. Percibes directamente un árbol porque ya tienes el concepto de árbol que organiza tu percepción. Este concepto viene de tu lenguaje, tu cultura, tus experiencias previas. Entonces nunca hay una percepción pura sin conceptos que la estructuren. La distinción misma entre lo percibido y el concepto es una construcción teórica, no una experiencia inmediata. Entonces, cuando Derrida dice que no hay fuera del texto, está diciendo que no hay experiencia que no esté ya interpretada mediante marcos de significación que son en ese sentido textuales. Todo contexto ya está textualizado porque depende de interpretaciones previas y marcos de sentido que son potencialmente inagotables. Cuando intentas determinar el contexto apropiado para interpretar un enunciado, descubres que el contexto mismo requiere interpretación. ¿Qué aspectos del contexto son relevantes? ¿Cuánto contexto debes incluir? ¿Cómo describes el contexto? Todas estas decisiones ya involucran interpretación. Entonces no hay un contexto natural obvio que simplemente esté ahí esperando ser descrito, sino contextos construidos mediante decisiones interpretativas que podrían ser diferentes. Esta textualización del contexto no significa que puedes interpretarlo arbitrariamente, sino que toda delimitación de contexto es provisional y disputable. La firma debe ser única y singular para identificar a quien firma, pero simultáneamente debe poder repetirse en múltiples documentos para funcionar. Aquí encuentras otra de las paradojas características del pensamiento derridiano. Tu firma te identifica porque es tuya específicamente. Es la marca de tu presencia, de tu consentimiento, de tu responsabilidad. Pero para que funcione como firma, debe poder reproducirse en diferentes contratos, cheques, documentos. Entonces debe ser repetible, aunque cada repetición supuestamente es el evento único de tu firma. Esta tensión entre la singularidad del evento y la iterabilidad necesaria para que funcione muestra cómo la firma es simultáneamente presencia y ausencia. Cuando firmas un documento, produces una marca que te representa en tu ausencia. La función misma de la firma es operar cuando no estás presente para confirmar verbalmente tu acuerdo. Entonces la firma es un sustituto de tu presencia que funciona precisamente mediante tu ausencia. Pero si la firma funciona en tu ausencia, esto significa que la presencia que supuestamente garantiza nunca fue plena. Desde el momento en que firmas la marca puede circular sin ti, puede ser usada de maneras que no anticipaste, puede comprometerte a cosas que no pretendías. Entonces la firma muestra cómo la presencia supuesta del sujeto es siempre diferida mediante marcas que operan en su ausencia. Experimentas la textualización del contexto cada vez que intentas explicar algo que dijiste y descubres que necesitas dar más y más contexto sin que nunca llegues a un punto donde el contexto está completamente establecido. Cuando alguien malinterpreta tus palabras, dices que las sacó de contexto. Pero cuando intentas proporcionar el contexto correcto, descubres que ese contexto también puede malinterpretarse. Entonces hay una regresión potencialmente infinita, donde cada nivel de contexto requiere más contexto para ser entendido. Esta experiencia común confirma la tesis derridiana de que no hay un punto donde el sentido esté finalmente fijado por un contexto que se da con una evidencia transparente. Las redes sociales han hecho visible algo que Derrida ya teorizaba. Tus palabras circulan independientemente de tu presencia y pueden ser recontextualizadas de maneras que no controlaste. Publicas algo con cierta intención, pero es capturado en pantalla y compartido en contextos completamente diferentes, donde adquiere significados que no pretendías. Esta experiencia frustrante donde protestas que te sacaron de contexto, pero tu protesta no alcanza a todos los que vieron la captura, muestra cómo el texto siempre escapa al control del autor.
Entonces la fantasía de dominar completamente el significado de tus palabras es exactamente eso, una fantasía que la estructura iterativa del lenguaje hace imposible. Un fantasma aparece en los escritos tardíos de Derrida como una figura que desestabiliza la ontología tradicional, inspirándose en el espectro del padre de Hamlet, que regresa exigiendo justicia, y en los fantasmas que Marx menciona al inicio del Manifiesto Comunista. Derrida desarrolla una lógica de la espectralidad que cuestiona la distinción fundamental de la metafísica entre presencia y ausencia. El fantasma no está plenamente presente porque no tiene una materialidad sólida que puedas tocar, pero tampoco está completamente ausente porque aparece, actúa, produce efectos, exige respuestas. Entonces el espectro ocupa un espacio conceptual imposible según la lógica binaria tradicional. Es el indecidible por excelencia que no puedes clasificar usando las categorías de presente o ausente. La espectralidad como lógica filosófica sustituye o desplaza la ontología tradicional que pregunta qué es el ser, qué cosas existen, cuál es su modo de ser. Derrida sugiere que estas preguntas ontológicas asumen que puedes dividir claramente lo que es de lo que no es. Pero la experiencia humana está poblada de entidades espectrales que no encajan en estas categorías. El pasado que ya no es, pero que continúa afectando el presente mediante la memoria y la herencia. El futuro que todavía no es, pero que ya estructura tus decisiones actuales mediante anticipaciones y promesas. Los muertos que están ausentes, pero cuya influencia persiste mediante tradiciones e instituciones. Todos estos fenómenos tienen una existencia espectral. No hay un ser pleno que se dé con una presencia completa, sino trazos, herencias, promesas y fantasmas que habitan el presente sin ser plenamente presentes. Cuando vives en una casa heredada de tus abuelos, su presencia espectral estructura tu experiencia, aunque estén muertos hace décadas. Las tradiciones que sigues son fantasmas del pasado que actúan en el presente. Las instituciones políticas que obedeces son cristalizaciones de decisiones de personas ausentes que te afectan como espectros. Entonces la vida humana está siempre habitada por espectros que la ontología tradicional no puede teorizar adecuadamente porque no son ni simplemente presentes ni simplemente ausentes. El pasado nunca está superado en el sentido de que puedas dejarlo definitivamente atrás. Persiste de manera espectral mediante huellas que continúan operando. Cuando un país intenta superar un pasado traumático, sin elaborarlo, los fantasmas de ese pasado regresan perturbando el presente. Las víctimas olvidadas exigen reconocimiento. Las injusticias no resueltas generan síntomas sociales. Entonces no puedes simplemente decidir olvidar el pasado y seguir adelante, porque el pasado tiene una estructura espectral que resiste el olvido. Requiere elaboración, duelo, justicia, reconocimiento para que los fantasmas puedan descansar aunque nunca desaparecen completamente. Del mismo modo, el futuro ya te acecha, como un espectro que estructura tus acciones presentes. Cuando haces promesas, el futuro anticipado se convierte en un fantasma que te obliga a actuar de cierta manera ahora. Las revoluciones futuras que Marx anticipaba funcionaban como espectros que llamaban a los trabajadores a actuar en el presente. Las catástrofes ecológicas futuras que los científicos predicen son espectros que deberían modificar las políticas actuales. Entonces el futuro no es simplemente lo que vendrá después, sino una presencia espectral que ya opera en el presente, obligándote a responder. Vivimos entre espectros que exigen respuesta, aunque no podamos verlos claramente ni tocarlos sólidamente. Las víctimas de injusticias históricas son espectros que reclaman reparación. Los compromisos que hiciste en el pasado son espectros que limitan tus opciones presentes. Las responsabilidades hacia las generaciones futuras son espectros que deberían guiar tus decisiones actuales. Esta vida espectral no es una experiencia paranormal, sino la estructura fundamental de la temporalidad y la responsabilidad humanas.
Entonces Derrida usa la figura del fantasma no como una metáfora literaria, sino como un concepto filosófico que captura dimensiones de la experiencia que la ontología tradicional no puede pensar. La responsabilidad hacia los espectros es central en la ética derridiana tardía. No solo tienes responsabilidades hacia los vivos presentes, sino también hacia los muertos que ya no están, y hacia los que todavía no han nacido. Estas responsabilidades espectrales no son opcionales que puedas aceptar o rechazar, sino que te constituyen antes de toda decisión consciente. Heredaste un mundo que otros crearon, y lo transmitirás a otros que vendrán. Entonces estás siempre en deuda con los espectros del pasado y en responsabilidad hacia los espectros del futuro. Esta estructura de herencia y promesa es la condición espectral de la existencia humana. Un juez debe decidir si aplica una ley a un caso particular, pero ningún caso encaja perfectamente en las categorías legales abstractas. Siempre hay aspectos singulares del caso que la ley general no contempló. Entonces, cada decisión judicial enfrenta una tensión irresoluble entre la universalidad de la norma y la singularidad de la situación concreta. Derrida dedica textos tardíos a explorar esta tensión, argumentando que la distinción entre derecho y justicia es fundamental para entender los límites de todo sistema legal. El derecho es el conjunto de leyes positivas que una sociedad establece mediante instituciones. Son normas codificadas que puedes consultar, aplicar, modificar, mediante procedimientos establecidos. Pero la justicia es algo radicalmente diferente que nunca se deja capturar completamente en ningún código legal. La justicia, según Derrida, no es simplemente la aplicación correcta de las leyes existentes, sino una exigencia infinita que trasciende todo derecho positivo. Puedes tener sistemas legales muy elaborados, constituciones sofisticadas, procedimientos judiciales imparciales, pero esto no garantiza la justicia, porque las leyes mismas pueden ser injustas. La esclavitud fue legal durante siglos. La discriminación racial fue ley en muchos países. Entonces, la legalidad no equivale a la justicia. La justicia es el horizonte crítico desde el cual cuestionas si las leyes son realmente justas o si deben modificarse. Es la exigencia que nunca se satisface completamente con ningún ordenamiento jurídico particular. Toda decisión justa debe ir más allá de la aplicación automática de normas, enfrentando una aporía sin garantía de resolución. Cuando el juez simplemente aplica la ley como una máquina que procesa casos según reglas preestablecidas, no está siendo justo sino meramente legal. La justicia requiere que cada caso sea tratado en su singularidad irreductible, que el juez considere todos los aspectos particulares que la ley general no puede anticipar. Pero esta atención a lo singular amenaza con subvertir la universalidad de la ley que trata casos similares de manera similar. Entonces el juez está atrapado entre la exigencia de universalidad que requiere tratar casos iguales igualmente y la exigencia de singularidad que demanda atención a las diferencias únicas de cada caso. Esta situación es lo que Derrida llama aporía, término griego que significa literalmente sin camino. Una situación donde no hay una solución correcta evidente, porque las exigencias que enfrentas son contradictorias. No puedes satisfacer ambas simultáneamente. Si privilegias la universalidad de la ley, traicionas la singularidad del caso. Si privilegias la singularidad del caso, socavas la universalidad de la ley. Entonces toda decisión verdaderamente justa debe atravesar esta aporía sin poder resolverla mediante una fórmula que garantice la corrección. Debes decidir sin garantía, tomando responsabilidad por una decisión que nunca puede estar completamente justificada. La decisión justa es precisamente la que no se deriva automáticamente de reglas, sino que involucra un momento de ruptura, de salto, donde el juez debe inventar la respuesta apropiada para este caso singular. Si la decisión estuviera completamente determinada por reglas preexistentes, sería cálculo, no decisión.
Entonces, paradójicamente, solo decides genuinamente cuando no hay una regla que te diga qué hacer, cuando enfrentas la aporía sin red de seguridad. Esta estructura hace que la justicia sea imposible en cierto sentido, porque nunca puedes estar seguro de haber decidido justamente. Pero es precisamente esta imposibilidad la que hace que valga la pena seguir buscando la justicia. El perdón plantea una aporía similar que Derrida analiza extensamente en sus últimos trabajos. El perdón verdadero sería perdonar lo imperdonable. No necesitas perdonar faltas menores que puedes excusar o comprender fácilmente. El perdón solo cobra sentido cuando enfrentas algo tan terrible que parece imperdonable. Pero entonces surge la paradoja. Si perdonas lo imperdonable, estás perdonando lo que por definición no debe perdonarse. Si solo perdonas lo perdonable, no estás realmente perdonando, sino simplemente excusando. Entonces el perdón genuino debe dirigirse precisamente a lo que no puede perdonarse, manteniendo conciencia de su carácter imperdonable. Además, el perdón verdadero debería ser incondicional, sin esperar que el perpetrador se arrepienta, sin exigir reparaciones, sin cálculo de beneficios futuros. Un perdón puro que no espera nada a cambio. Pero ¿cómo institucionalizar tal perdón sin traicionarlo? Las comisiones de verdad y reconciliación que ofrecen amnistía a cambio de confesiones están operando un perdón condicional, que no es un perdón puro sino una transacción política. Entonces Derrida distingue entre el perdón puro, que es imposible de institucionalizar, y los perdones condicionales que las sociedades negocian pragmáticamente. Ambos son necesarios, pero no debes confundirlos. Vives estas aporías cada vez que enfrentas decisiones morales difíciles, donde no hay una respuesta correcta obvia, cuando debes decidir entre lealtades conflictivas, cuando las reglas que normalmente sigues entran en contradicción, cuando perdonar a alguien que te hirió profundamente requiere ir contra tu sentido de justicia. Estas experiencias muestran que la vida moral no es la aplicación mecánica de principios, sino la navegación constante de aporías, donde debes decidir sin garantía, asumiendo responsabilidad por decisiones que nunca pueden justificarse completamente. ¿Es posible alcanzar finalmente una sociedad perfectamente democrática, donde la justicia esté plenamente realizada? La democracia liberal contemporánea frecuentemente se presenta a sí misma como el punto final de la evolución política, el sistema que finalmente resolvió los problemas de organización social. Pero Derrida rechaza completamente esta autocomplacencia, argumentando que la democracia nunca puede estar completamente realizada porque es una estructura de promesa infinita, no un modelo fijo que implementas una vez por todas. Entonces propone el concepto de democracia por venir, no como una utopía futura que alcanzarás en algún momento, sino como una apertura permanente que obliga a cuestionar y mejorar constantemente las instituciones existentes. La democracia por venir no es un modelo futuro concreto con características específicas que puedas describir detalladamente como los utopistas tradicionales hacían. No es un plan arquitectónico de la sociedad perfecta, donde cada institución tiene su lugar definido. Es una apertura permanente a más igualdad, más inclusión, más hospitalidad, más crítica al poder, más cuestionamiento de jerarquías naturalizadas. Entonces la democracia es una tarea interminable, no un logro que alcanzas. Cada avance democrático revela nuevas exclusiones que deben abordarse. Cada expansión de derechos muestra que todavía hay grupos marginados. La promesa democrática nunca se cumple completamente, sino que genera nuevas exigencias. Esta estructura de promesa infinita significa que la democracia auténtica nunca está realizada de una vez, sino que permanece como un horizonte que se aleja conforme te acercas. No es un defecto de las democracias actuales, que podrías corregir mediante reformas específicas, sino la condición estructural de la democracia misma.
Cuando un país expande el sufragio, incluyendo grupos previamente excluidos, esto no completa la democracia, sino que revela nuevas formas de exclusión. Cuando reconoce derechos de minorías, esto genera conciencia de otras minorías todavía marginadas. Entonces cada logro democrático abre la conciencia de lo que todavía falta. La democracia debe permanecer abierta al evento del otro que no puedes anticipar completamente. Si la democracia es solo el sistema existente con sus procedimientos establecidos, entonces se vuelve cerrada, conservando sus exclusiones actuales. La democracia verdadera debe poder transformarse radicalmente cuando aparecen voces que actualmente ni siquiera imaginas. Grupos que todavía no se han constituido como actores políticos. Demandas que parecen imposibles con los marcos conceptuales actuales. Entonces la democracia requiere esta apertura a lo imprevisible que amenaza sus propias estructuras. Contra todo cierre dogmático o nacionalista que proclama haber alcanzado la forma definitiva de organización política, Derrida insiste en mantener la democracia abierta a su propia transformación. Los nacionalismos cierran la comunidad política, definiendo quién pertenece mediante criterios étnicos, religiosos, culturales que excluyen a otros. Los dogmatismos ideológicos cierran el debate político afirmando que tienen la verdad final sobre cómo organizar la sociedad. Ambos cierres traicionan la promesa democrática que debe permanecer abierta a cuestionar sus propios fundamentos. La democracia por venir exige revisar continuamente las instituciones existentes sin asumir que las actuales son las mejores posibles. Las constituciones que hoy parecen perfectas reflejan compromisos históricos que excluyeron voces de su tiempo. Las instituciones que funcionan bien para la mayoría pueden estar fallando sistemáticamente a las minorías. Entonces la actitud democrática genuina es una vigilancia crítica constante que busca las exclusiones ocultas en lo que parece universal, las jerarquías naturalizadas en lo que parece neutral, las violencias invisibilizadas en lo que parece pacífico. Experimentas la democracia por venir cada vez que un movimiento social revela exclusiones que estaban normalizadas. Cuando las mujeres demandaron el sufragio, revelando que la democracia liberal había sido masculina. Cuando los grupos racializados demandaron igualdad, revelando que había sido racista. Cuando las personas con discapacidad demandan accesibilidad, revelando que había sido capacitista. Cada una de estas demandas muestra que la democracia previa era incompleta no por accidente, sino estructuralmente. Entonces, la promesa democrática se realiza mediante estas críticas que muestran sus límites actuales. La tensión es que necesitas instituciones democráticas concretas para tomar decisiones y organizar la vida colectiva. Pero estas instituciones siempre traicionan parcialmente la promesa democrática al establecer procedimientos fijos que excluyen posibilidades alternativas. No puedes vivir en la pura apertura democrática sin instituciones, pero las instituciones necesariamente cierran lo que la democracia debe mantener abierto. Entonces vives en esta tensión aporética entre la necesidad de institucionalizar y la exigencia de mantener abierto sin una resolución final posible. Un extranjero toca tu puerta pidiendo refugio. ¿Bajo qué condiciones lo recibes? Esta pregunta aparentemente simple contiene complejidades filosóficas que Derrida explora mediante el concepto de hospitalidad que conecta la ética, la política y el derecho internacional. La hospitalidad absoluta o incondicional implicaría abrir tu puerta al otro sin preguntar su nombre, sin verificar su identidad, sin establecer condiciones previas, sin esperar reciprocidad. Recibirlo simplemente porque llega necesitado sin importar quién sea o qué haya hecho.
Esta hospitalidad pura sería una apertura total al otro como otro, sin intentar asimilarlo a tus categorías previas. Pero toda institución real de hospitalidad fija reglas y establece límites que contradicen esta pureza. Cuando un país establece leyes de inmigración especificando quién puede entrar, bajo qué condiciones está practicando una hospitalidad condicional, no incondicional, debes presentar documentos que te identifiquen, debes demostrar que no representas un peligro, debes cumplir los requisitos que el país anfitrión estableció. Entonces la hospitalidad institucionalizada es siempre condicional porque ninguna sociedad puede mantener sus puertas completamente abiertas sin límite. Pero estas condiciones traicionan la idea misma de hospitalidad que debería ser una recepción sin condiciones. Derrida explora la tensión irresoluble entre la hospitalidad pura, que es éticamente exigible pero prácticamente imposible, y la hospitalidad condicional regida por leyes de inmigración y criterios de ciudadanía, que es prácticamente necesaria pero éticamente problemática. No puedes simplemente elegir una sobre la otra porque ambas son necesarias. Necesitas la idea de hospitalidad incondicional como horizonte ético que cuestiona la mezquindad de tus condiciones actuales. Pero también necesitas condiciones prácticas porque ninguna comunidad puede funcionar con una apertura absoluta sin criterios. Entonces vives en la tensión aporética entre estas dos exigencias incompatibles. La hospitalidad se complica porque el anfitrión que recibe al extranjero está siempre en una posición de poder. Tú decides si lo recibes o no. ¿Bajo qué términos? ¿Cuánto tiempo puede quedarse? ¿Qué puede hacer en tu casa? Entonces la hospitalidad reproduce la jerarquía entre quien tiene el poder de dar hospitalidad y quien la necesita. El extranjero debe agradecer, debe comportarse según las reglas de la casa, debe aceptar ser huésped sin plenos derechos. Esta asimetría de poder hace que incluso la hospitalidad más generosa conserve una dimensión de dominación donde el anfitrión mantiene el control. Las leyes de inmigración actuales muestran claramente los límites de la hospitalidad condicional. Los países ricos establecen criterios que sistemáticamente excluyen a los pobres del sur global. Necesitas recursos económicos para aplicar, educación para cumplir los requisitos, documentos que los estados fallidos no pueden proveer. Entonces la hospitalidad condicional reproduce las desigualdades globales, permitiendo solo a los privilegiados moverse libremente, mientras los desesperados mueren intentando cruzar las fronteras ilegalmente. Esta selectividad revela cómo la hospitalidad institucionalizada es un mecanismo de exclusión tanto como de inclusión. El cosmopolitismo derridiano propone una ciudadanía mundial que no anule las diferencias ni se subordine a los estados-nación cerrados. El cosmopolitismo tradicional desde los estoicos imaginaba una comunidad universal donde todos los humanos son ciudadanos del cosmos trascendiendo las particularidades locales. Pero Derrida critica las versiones de cosmopolitismo que asimilan la diferencia bajo una universalidad homogénea. Su cosmopolitismo mantiene las diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, mientras cuestiona los privilegios que ciertos estados-nación tienen sobre el movimiento de personas. Entonces no es la abolición de las fronteras, sino la transformación radical de su significado. Las ciudades de refugio que Derrida propone serían espacios donde la hospitalidad incondicional se practica experimentalmente, ciudades que ofrecen refugio a los perseguidos sin esperar que los estados-nación autoricen. Esta propuesta utópica reconoce que los estados actuales no cumplirán la exigencia de hospitalidad. Entonces necesitas otros actores políticos que creen espacios de excepción. Estas ciudades funcionarían como una crítica viviente a las políticas migratorias restrictivas, mostrando que otra hospitalidad es posible aunque sea en una escala limitada.
Vives la aporía de la hospitalidad cuando sientes simultáneamente la exigencia ética de acoger al necesitado y el miedo práctico a perder tu seguridad. Cuando apoyas abstractamente la inmigración, pero te preocupa cómo afectará tu comunidad específica. Cuando quieres ser generoso, pero estableces límites para protegerte. Estas tensiones no son contradicciones que superas alcanzando una posición consistente, sino aporías constitutivas de la hospitalidad que debes habitar sin una resolución definitiva. Freud revolucionó la psicología al proponer que la mente no es transparente a sí misma, sino que contiene capas inconscientes inaccesibles a la introspección directa. Derrida encuentra en el psicoanálisis freudiano un aliado natural para su crítica de la metafísica de la presencia, porque ambos cuestionan la idea de una conciencia plenamente presente a sí misma. Pero Derrida va más allá, sugiriendo que la psique no es simplemente un espacio interior opaco, sino una estructura de trazos y escrituras comparable a un texto que se lee e interpreta. Entonces el modelo de la psique no debería ser el teatro donde las representaciones internas se presentan a un espectador interior, sino el archivo donde las inscripciones se acumulan, se borran parcialmente, se reescriben. La psique como estructura de trazos y escrituras significa que tus recuerdos no son copias fieles de experiencias pasadas almacenadas en algún lugar de tu cerebro esperando ser recuperadas intactas. Son reconstrucciones que modificas cada vez que recuerdas. Cada acto de memoria es una reescritura del trazo anterior que lo altera irreversiblemente. Entonces, la memoria funciona más como un archivo que se edita continuamente que como un almacén estático donde las experiencias se preservan sin cambio. Esta analogía con la escritura muestra que no hay un interior transparente de la conciencia, sino un sistema complejo de marcas que se interpretan y reinterpretan. El archivo no es simplemente una colección neutral de documentos que preservan el pasado, sino una institución que participa activamente en la construcción de la memoria y del olvido. Cuando una sociedad decide qué documentos preservar y cuáles destruir, qué eventos conmemorar y cuáles olvidar, qué voces registrar y cuáles silenciar, está construyendo el pasado tanto como preservándolo. Entonces el archivo ejerce poder, determinando qué versión de la historia se transmite a las generaciones futuras. Los archivistas tienen un poder enorme, aunque invisible, de decidir qué será recordado. Derrida acuña el término mal de archivo para nombrar la pulsión contradictoria que impulsa simultáneamente a preservar y a destruir el archivo. Hay un deseo de guardar todo, de documentar cada detalle, de crear un registro completo que ningún futuro historiador pueda cuestionar. Pero simultáneamente hay una tentación de destruir los documentos comprometedores, de borrar las huellas de los crímenes, de reescribir la historia eliminando lo inconveniente. Estas dos pulsiones operan juntas en toda construcción de archivo. Entonces los archivos son siempre campos de batalla donde diferentes memorias compiten. La pregunta del animal desafía el humanismo clásico que trazaba una línea absoluta entre humanos y animales, justificando la dominación total de los segundos. La tradición filosófica desde Aristóteles definió al humano por la posesión de logos, de razón y lenguaje que los animales supuestamente carecen. Esta definición justificaba tratar a los animales como meros recursos sin consideración ética porque al carecer de razón no tienen dignidad moral. Pero Derrida cuestiona dónde exactamente trazas la línea entre humano y animal, mostrando que cualquier criterio que propongas es arbitrario. ¿Dónde está la frontera entre humano y animal si consideramos las capacidades graduales? Los primates usan herramientas y tienen lenguajes rudimentarios. Los delfines muestran un comportamiento social complejo. Los pulpos resuelven problemas de manera creativa.
entonces no hay un salto cualitativo absoluto, sino gradaciones continuas. Cada criterio que propones para definir lo humano resulta ser compartido en algún grado por ciertos animales. Entonces la línea que trazas es una decisión política, no un descubrimiento de una esencia natural. Decides arbitrariamente qué capacidades cuentan como suficientes para merecer consideración moral. La violencia hacia los animales que el humanismo legitima es masiva e invisible. La industria de la carne mata miles de millones de animales anualmente en condiciones que reconocerías como tortura si vieras directamente. Pero esta violencia se oculta mediante una arquitectura que aleja los mataderos de las ciudades, mediante un lenguaje que evita mencionar la matanza, mediante una ideología que proclama que los animales no sufren realmente. Derrida no es simplemente un activista por los derechos animales, sino que usa la cuestión del animal para revelar cómo las exclusiones arbitrarias funcionan en la cultura occidental. El gato de Derrida aparece en un texto donde narra estar desnudo frente a su gato y sentir vergüenza bajo su mirada. Esta anécdota aparentemente trivial contiene implicaciones filosóficas profundas. Si puedes sentir vergüenza ante la mirada de un animal, esto presupone que le atribuyes cierta subjetividad, cierta capacidad de juzgar, cierta presencia que no es meramente mecánica. Entonces tu relación con los animales ya involucra el reconocimiento de su alteridad irreductible que el humanismo niega. Este reconocimiento debería generar una responsabilidad ética hacia ellos. Vives la violencia legitimada por el humanismo cada vez que consumes carne, sin preguntarte por las condiciones donde fue producida. Cuando usas productos testados en animales sin considerar su sufrimiento. Cuando aceptas que experimentar médicamente en animales es éticamente distinto de experimentar en humanos aunque ambos sufran. Estas prácticas normalizadas dependen de la línea arbitraria entre humano y animal que Derrida cuestiona. Te despiertas una mañana y lees noticias sobre una crisis humanitaria en un país lejano. Miles sufren hambre, violencia, desplazamiento. ¿Tienes responsabilidad hacia estas personas que nunca conocerás? La ética tradicional diría que tienes responsabilidades solo hacia quienes están en una relación contractual contigo o hacia tu comunidad inmediata. Pero Derrida propone algo más radical. Una responsabilidad infinita hacia el otro singular que te interpela antes de que hayas decidido aceptarla. No eliges tus responsabilidades, sino que te encuentras siempre ya responsable ante la demanda del otro que sufre. Como no hay una regla que garantice la decisión justa a cada sujeto, queda expuesto a una responsabilidad sin límite frente al otro singular. Cuando enfrentas una decisión ética importante, ningún principio moral puede decirte con certeza absoluta qué hacer. Los principios generales pueden guiarte, pero el caso concreto siempre tiene aspectos singulares que las reglas no contemplaron. Entonces debes decidir sin garantía, tomando responsabilidad por una elección que nunca puede estar completamente justificada. Esta responsabilidad es infinita porque no hay un punto donde puedas decir: he cumplido suficientemente con mi deber y ahora estoy libre de obligaciones. La singularidad del otro significa que no puedes simplemente aplicar categorías universales, sino que debes responder a esta persona específica con su historia única. Cuando un necesitado te pide ayuda, no es una instancia genérica de la categoría necesitado, sino un individuo irreductible con un sufrimiento particular. Entonces tu responsabilidad debe ser sensible a esta singularidad. No puede ser la mera aplicación de una regla universal que trata a todos los casos igualmente. Pero aquí surge la aporía porque tampoco puedes ignorar completamente las reglas universales, privilegiando solo lo singular. Entonces oscilan entre la exigencia de universalidad y la exigencia de singularidad.
El don verdadero plantea una paradoja imposible porque no debe esperar reciprocidad ni reconocimiento, pero cualquier don que das en la práctica genera una expectativa de retorno. Cuando das un regalo, esperas al menos gratitud, si no reciprocidad material. Esta expectativa convierte el don en una economía de intercambio, aunque sea un intercambio simbólico. Entonces el don puro, que sería dar sin esperar nada a cambio, sin que el receptor sepa quién dio, sin que tú mismo reconozcas tu acto como un don meritorio. Este don absoluto es imposible de realizar porque la conciencia de dar ya contamina la pureza del don. ¿Cómo pensar un don que escape a toda economía de intercambio, cuando todo acto de dar parece inevitablemente entrar en circuitos de reciprocidad? Derrida analiza cómo incluso los dones aparentemente más puros generan deudas simbólicas. Cuando ayudas a alguien, esa persona se siente en deuda contigo, aunque no esperes un retorno material. Esta deuda psicológica ya es una economía que traiciona la pureza del don. Entonces el don verdadero solo podría ocurrir si el receptor no supiera que recibió, si el donante olvidara que dio. Pero entonces no sería un don en ningún sentido reconocible, sino un accidente. La aporía del don no debe paralizarte, llevándote a un cinismo donde concluyes que todo es economía y el don es imposible. Más bien debes sensibilizarte a las múltiples formas donde las pretensiones de generosidad ocultan cálculos de reciprocidad. Cuando un país rico da ayuda humanitaria esperando influencia política, cuando un filántropo dona esperando reconocimiento público, cuando un padre da regalos esperando obediencia, en todos estos casos hay una economía disfrazada de don. Entonces la función del concepto de don puro es crítica. Te permite detectar las economías ocultas en lo que se presenta como generosidad desinteresada. Derrida se inspira en Emmanuel Levinas para desarrollar su ética de la responsabilidad infinita. Levinas había argumentado que el encuentro ético fundamental no es el yo que se constituye autónomamente, sino el yo que es interpelado por el rostro del otro que demanda respuesta. El otro me convoca antes de toda libertad o identidad constituida. Entonces no soy primero un sujeto libre que luego decide asumir responsabilidades. Soy desde siempre responsable ante el otro, cuya demanda me constituye como sujeto ético. Esta inversión de la secuencia tradicional es crucial porque significa que la responsabilidad es más fundamental que la libertad. Esta responsabilidad infinita puede parecer opresiva, llevando al sacrificio total, donde nunca puedes atender a tus propias necesidades, porque siempre hay otro que necesita más. Pero Derrida no propone el martirio, sino el reconocimiento de que vives en una tensión permanente entre tus necesidades y las demandas de los otros. Esta tensión no se resuelve mediante una fórmula que equilibre justamente ambos lados, sino que es una aporía constitutiva de la vida ética, donde cada decisión de atenderte a ti mismo implica cierto rechazo del otro, y cada atención al otro implica cierto descuido de ti mismo. Experimentas la responsabilidad infinita cada vez que sientes culpa por disfrutar lujos, mientras otros sufren necesidades básicas. Cuando pasas tiempo en entretenimiento, sabiendo que podrías usar ese tiempo ayudando a necesitados. Cuando eliges gastar en algo para ti en lugar de donar a causas justas. Estas experiencias cotidianas de culpa reflejan la estructura de responsabilidad infinita que nunca puedes satisfacer completamente, porque siempre hay más sufrimiento que aliviar que el que tus recursos limitados pueden alcanzar. ¿Qué queda de la filosofía después del terremoto derridiano que sacudió sus fundamentos tradicionales? Durante 25 siglos, los filósofos occidentales buscaron certezas absolutas, principios primeros evidentes, fundamentos inconmovibles, desde los cuales derivar todo el conocimiento. Platón encontró sus fundamentos en las ideas eternas, Descartes en el cogito que no puede dudar de sí mismo, Kant en las categorías trascendentales del entendimiento, Husserl en la intuición de esencias.
Pero Derrida muestra que todos estos supuestos fundamentos dependen de exclusiones arbitrarias, de decisiones que no pueden justificar completamente, de oposiciones binarias que se deconstruyen cuando las examinas. Entonces la búsqueda de fundamentos últimos fijos debe abandonarse. Pero abandonar los fundamentos no significa caer en un relativismo simple donde todo vale igualmente y no hay verdad posible. Esta es la acusación que los críticos lanzaron contra Derrida, diciendo que su desconstrucción destruye toda posibilidad de verdad, de justicia, de sentido, reduciéndolo todo a juegos arbitrarios de interpretación. Pero esta lectura maliciosa ignora que Derrida nunca afirmó que no hay verdad, sino que la verdad no se da con una presencia plena transparente que algún fundamento garantiza. Las verdades son provisionales, disputables, contextuales, pero no por eso menos verdaderas. Entonces puedes tener un conocimiento riguroso sin fundamentos absolutos. Pensar después de Derrida significa habitar la incerteza productiva sin una angustia paralizante. Aceptas que ninguna de tus creencias está completamente justificada porque toda justificación depende de premisas que tampoco están completamente justificadas. Esta regresión infinita podría llevarte al escepticismo que renuncia a toda afirmación. Pero Derrida sugiere una alternativa donde actúas y piensas responsablemente, reconociendo la fragilidad de tus fundamentos. Entonces la falta de certeza absoluta no te paraliza, sino que te hace más cuidadoso, más atento a las voces que tus categorías excluyen, más dispuesto a revisar cuando la evidencia lo requiere. Trabajar con diferencias, trazos y promesas en vez de verdades finales significa adoptar un método filosófico diferente del tradicional. En lugar de comenzar con definiciones esenciales que capturen la naturaleza inmutable de las cosas, comienzas con las diferencias entre términos, mostrando cómo se constituyen mutuamente. En lugar de buscar fundamentos últimos que no requieren justificación, sigues los trazos que conectan conceptos con sus condiciones históricas de posibilidad. En lugar de proponer sistemas cerrados que resuelven todos los problemas, mantienes abiertas las promesas que orientan sin determinar completamente. La desconstrucción no anula los sentidos, destruyendo toda posibilidad de interpretación correcta. Al contrario, abre múltiples capas de significación que la lectura superficial no detecta. Cuando desconstruyes un texto filosófico, no estás diciendo que no significa nada, sino que significa más de lo que su autor pretendía, que contiene tensiones productivas que generan interpretaciones múltiples sin que puedas decidir definitivamente cuál es la correcta. Entonces, la desconstrucción enriquece el sentido, mostrando complejidades que las lecturas convencionales aplanaban. Esta multiplicación de interpretaciones impide cierres dogmáticos donde alguien proclama haber entendido finalmente el verdadero significado de un texto o de una tradición. Siempre puedes releer desde otro ángulo, detectando aspectos que las lecturas previas ignoraron. Entonces, ninguna interpretación es definitiva, aunque algunas sean más rigurosas, más atentas al detalle, más conscientes de sus límites que otras. La desconstrucción no implica que todas las interpretaciones son igualmente válidas, sino que toda interpretación es provisional, disputándose con lecturas alternativas. Mantener viva la pregunta en lugar de ofrecer respuestas definitivas puede frustrar a quienes buscan certezas. La gente frecuentemente quiere que la filosofía les diga qué creer, qué valores adoptar, cómo vivir. Pero la filosofía después de Derrida resiste proporcionar estas recetas, reconociendo que cada situación requiere un juicio singular que ninguna regla universal puede determinar completamente. Entonces, en lugar de darte respuestas, la desconstrucción te enseña a formular mejores preguntas, a detectar las exclusiones en las respuestas que te ofrecen, a mantener abierta la búsqueda sin pretender haberla concluido. Las implicaciones políticas de pensar sin fundamentos son profundas,
porque ningún régimen puede legitimarse apelando a fundamentos naturales o divinos que lo justifican. Toda organización política es una construcción histórica que podría ser diferente. Entonces está permanentemente abierta a la crítica y la transformación. Esto no significa que todo es arbitrario, sino que debes justificar tus decisiones políticas mediante la argumentación y la negociación, no mediante la apelación a esencias eternas. La democracia es precisamente este sistema que reconoce la falta de un fundamento absoluto, manteniendo abierta la posibilidad de cuestionar cualquier decisión.